pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Primero vamos a hablar sobre el término juicio, ¿no? Y no lo vamos a hacer sin haber, pues, primero citado un texto de las Sagradas Escrituras, en Hechos capítulo 17, el verso 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Bueno, entonces aquí claramente vemos que Dios estableció un tiempo, un día, en el cual juzgará al mundo, ¿no? Sí. Es muy importante, antes de ahondar en este pasaje, saber cuál es el significado de la palabra juicio, ¿cierto? Entonces, pues, la palabra juicio, en hebreo, pues, generalmente significa, pues, es la raíz de esa palabra, la semántica es mishpat, que significa decisión, derecho, justicia. Es un término que se utiliza para el proceso de juzgar. Hay varios textos bíblicos que nos dan el aval: Deuteronomio 1:17, Isaías 28:6, Malaquías 3:5. También se refiere a la decisión judicial, Deuteronomio 16:18, a la sentencia según Apocalipsis 17:1, ¿sí? A las decisiones de Dios como las expresa en su voluntad revelada, según el Salmo 19:9. Es decir, en términos generales, a la justicia. ¿Y qué significa justicia? Darle a cada cual lo que le corresponde, ¿sí? Ese, pues, sería como una definición, ¿sí?, bíblica de lo que es, pues, la palabra juicio, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta que dice que ha establecido un día en el cual juzgará. Muchas personas tienen el concepto de que, como aquí dice que Dios estableció un día, entonces se refiere a un juicio de 24 horas, ¿sí? Pero realmente, cuando buscamos el trasfondo en la santa palabra de Dios y engranamos, ¿sí?, conectamos todos los textos bíblicos que aluden, pues, a la palabra juicio, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio, nos damos cuenta que no se refiere a un día de 24 horas, ¿sí? Recordemos, estimados amigos, hermanos y oyentes, que la palabra de Dios también es muy clara al decir que no olviden, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, el tiempo de nosotros no es igual al tiempo de Dios. No podríamos interpretar literalmente esto, que es un día, 24 horas. Pero sin embargo, pues, a lo largo de este estudio, pues, vamos a ir viendo todos esos, profundizando este aspecto, ¿sí? Entonces, cedo palabra al hermano Guillermo y posteriormente a la hermana Leti para que nos den los comentarios con respecto a este pasaje de Hechos 17:31 y también a la definición de juicio. Voy a leer desde el 30. Dice: por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres de todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, este texto y su contexto me enseñan de que ese juicio va a ser contra los hombres, como lo dice el verso anterior, que no se arrepientan. O sea, los que no hacen metanoeo, que eso sería el griego. Metanoia. Sí, metanoeo. Habla de estas personas. ¿Ve? Ahora, yo sé lo que dice el apóstol Pedro, que él cita los salmos cuando él dice, cuando el Padre Celestial dice,
porque Él no existe en el tiempo. Para Él el tiempo, Él es eterno. Cuando Él dice que para Yahweh un día es como 1000, Él lo cita. Más en este pasaje no encuentro, hermano Henry, que se hable sobre el juicio o lo que va a hacer Yahushua, que va a, como claramente lo dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10, que Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Eso tiene un significado, con vara de hierro, o sea, con el cetro del Padre Celestial, sus ordenanzas, su institución. ¿Ve? Él va a ser el legislador del Padre Celestial, como hemos hablado muchas veces, hermanos, que Jesús o Yahushua, como usted le quiera decir, es la palabra de Yahweh, es su agente principal, es el ángel, el mensajero del pacto, el ángel de Yahweh, el mensajero de Yahweh. Entonces, él va a establecer, como claramente lo dice la escritura, ya iremos a esos versos más adelante, va a restablecer lo que una vez él instituyó, reordenó más bien, porque se lo había ya dicho Yetro a Moisés, ¿ve? Y él después lo instituyó y lo ordenó de una manera en que el pueblo de Israel en ese tiempo tenía que regirse que era por la instrucción del Padre Celestial. Entonces, acá este pasaje habla de el día en que el Padre Celestial, por medio del ungido de Jesús, va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ve? Como claramente también lo dicen otros pasajes también. Gracias y paz, hermano. Listo, muchísimas gracias por su comentario, hermano Guillermo. Ahora le cedemos la palabra a la hermana Leti. Muy bien, gracias, hermano. Pues mire, aquí voy a leer los mismos textos que el hermano Guillermo, que dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces aquí veo, ¿verdad?, que Dios está dando la oportunidad a las personas, y no estamos tampoco en ignorancia ahorita para saber lo que él va a destinar para nosotros, y está mandando a todas las personas para que todos se arrepientan, ¿verdad? Y porque está claro que él va a dar un día de juicio donde, pues igual que el hermano, como dice el hermano Guillermo, ¿verdad?, que va a dar un juicio tanto para los justos y los impíos, ¿verdad? Y ese día, pues, obviamente no va a ser de un día literal como nosotros lo vemos, más bien pues va a ser un día como lo ve Dios, que Él ve 1000 días por un año, y un año por un año por un día. Sí. Bueno, muchísimas gracias, hermana Leti. Sí, realmente pues lo que es certero es que va a haber un juicio, y que Dios pues pasó por alto de los tiempos de ignorancia, ¿no? Pero sí, y lo sigue pasando, ¿no? Porque sí, muchas veces en tiempos pasados la gente estaba en ignorancia, pero hoy en día pues se está predicando ese evangelio de salvación en todas partes para que la gente se arrepienta y deje su antiguo derrotero de vida y empiece pues a hacer las cosas de acuerdo a la santa y divina voluntad de Dios. Como sabemos, Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces de ahí la importancia de arrepentirnos, ¿sí? De esa metanoia, que es dejar nuestro viejo hombre atrás y empezar a hacer renovaciones y cambios y transformaciones en nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces debemos prepararnos pues para ese gran acontecimiento, ¿no? Listo, muy bien. Ahora,
muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo será ese juicio? La Biblia habla de diferentes tipos de juicio, por supuesto, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en un juicio en particular, que es el juicio de los justos y de los que hicieron las cosas buenas y los injustos o impíos o los que hicieron las cosas malas, ¿no? ¿Sí? Bueno, para tal efecto vamos a hacer lectura de los siguientes pasajes. Daniel 12:2. Le voy a pedir el favor a la hermana Leti, si me colaboras con la lectura de Daniel 12:2, que aparece proyectada aquí en la pantalla, y luego Juan 5:28-29. Gracias. Claro. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de que son dos textos paralelos, ¿no? La diferencia es que uno se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el otro, pues, en el Nuevo Testamento. Pero realmente se está refiriendo al mismo acontecimiento. Bueno, vamos a hacer una lectura, un análisis detallado de estos dos pasajes, ¿sí? Porque cuando se hace una lectura rápida, quizás muchos llegan a pensar, uy, es decir, que cuando Jesucristo venga por segunda vez, listo, los muertos que están en los sepulcros oirán su voz, los buenos o los justos resucitarán para vida eterna y los otros para juicio, ¿cierto? Bueno, a ver, es muy importante estudiar la Biblia en armonía, ¿sí? Siguiendo su hilo conductor, es decir, analizando pues diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de que sí, cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a haber una resurrección, ¿sí? La resurrección de los justos. Aquí dice los que hicieron lo bueno. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bueno, es muy importante engranar, hermanos, ¿sí? Para pues para caer en buenas interpretaciones, hacer una interpretación correcta de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? La pregunta que surge, ¿será que tanto los justos como los impíos resucitarán al mismo tiempo cuando Jesucristo venga por segunda vez? Bueno, ahí surge una pregunta. ¿Quiénes resucitarán cuando Jesucristo venga por segunda vez? Sí, la Biblia es temática, hay que estudiarla de esa forma. Dice, porque en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Si bien en estos pasajes de Daniel 12:2 y Juan 5:28-29 se habla de una resurrección de justos y una resurrección de impíos, sabemos que los que van a resucitar, de acuerdo a este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, son los muertos en Cristo, ¿sí? Y esos muertos en Cristo, pues, ¿quiénes son? ¿Sí? No son necesariamente los que fueron decapitados por causa del evangelio, no. Todos los que murieron con la esperanza de resurrección, todos los que murieron, los que aceptaron a Cristo en su corazón, llevaron una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Y pues murieron y ellos serán resucitados, resucitarán primero. Ahí se da un orden. La palabra primero es un número ordinal, ¿sí? Es una palabra que indica orden, primero, segundo, tercero, ¿sí? Eso significa que habrá otras resurrecciones, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí, analizar este pasaje, antes de darle la palabra al hermano Guillermo, estos dos pasajes.
Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, lo mismo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias o los primeros frutos de la resurrección, ¿sí? Las primicias se referían a los primeros frutos de la cosecha, ¿sí? Entonces, la primera cosecha de Dios fue Cristo, que es el primogénito de los muertos y que resucitó para vida inmortal. Es decir, los primeros frutos de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ven? Los que son de Cristo, los que murieron en Cristo en su venida. ¿Ah? Ese es el orden. ¿Mm? Y algunos, eso está en 1 Corintios 15, 22 al 23. ¿Y qué hay de los santos varones del Antiguo Testamento? Bueno, ellos también murieron con la esperanza, la expectativa de un Mesías. Recordemos que Jesucristo dijo que Abraham se gozaba de ver mi día, ¿cierto? Es decir, que él tenía la esperanza de un Mesías. Todos ellos creían, ¿sí?, en ese Mesías que Dios enviaría en el futuro, ¿sí? Y aunque dieron testimonio de la fe, como dice Hebreos 11, no recibieron lo prometido, es decir, no recibieron la vida eterna, sino que murieron en la fe, ¿sí? Pero ellos también serán resucitados porque ellos tenían la esperanza de ese ungido. ¿Ah? ¿Sí? Ellos van a resucitar junto con los, ¿con quiénes? Con los muertos en Cristo, ¿sí? Sí, todos los cristianos que murieron también desde la época de Jesús hasta nuestros días, todas las personas que murieron con esa esperanza de resurrección, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que los santos varones de Dios resucitarán junto con ellos? Bueno, en Lucas 13, 28 dice, habrá llanto y crujir de dientes. Jesús le está hablando pues a los escribas, fariseos, a los maestros de la ley de su época. Dice, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. ¿Y quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, ellos eran patriarcas, eran santos varones de Dios. ¿Ah? Entonces, eso significa que todos los que dieron testimonio de la fe que aparecen listados en Hebreos 11, ellos resucitarán también junto con los muertos en Cristo cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Sí ve? Esa será la primera resurrección. Y entonces ahí no resucitarán los impíos. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en el otro texto bíblico que vamos a analizar más adelante. Cedo palabra, hermano Guillermo. Gracias y paz, mi hermano. Saludos. Bueno, voy a como es mi primera participación después que hicimos un pequeño análisis del texto, quiero hacer como una introducción, hermano. Sí, señor. Sí, en señor. cuanto a la escatología, porque es importante que entendamos cómo las escrituras nos enseñan sobre la escatología, que son los hechos que ocurrirán al final de los tiempos. Entonces, quiero empezar con el brazo de Yahweh. En Isaías capítulo 52, verso del 1, verso 10, voy a leer solamente el verso 10, dice así: Yahweh desnudará su sagrado brazo a la vista de todas las naciones, y los mismos confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Ves? Ese verso es importantísimo. También voy a leerles Isaías capítulo 53, verso 1. Dice, para que vean que es una metáfora del siervo sufriente del Padre Celestial. Dice, ¿quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que le miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros. Fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros los contamos como plagado, herido, afligido por Yahweh, pero él fue herido por nuestro pecado, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Importante ese pasaje también. Ahora, este brazo, según la escritura, caerá sobre las naciones para la consumación del rescate del pueblo de Yahweh
y su salvación. Y entonces, el ungido, Yahoshua o Jesús, como usted le quiera decir, el mensajero del pacto, también le puede decir, como lo dice Malaquías capítulo 3, verso 1, el Cordero Pascual, como lo dice también 1 Corintios capítulo 5, verso 7, la propiciación por nuestros pecados, como también el apóstol Pablo lo asimila en Romanos capítulo 3, verso 25, y también el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 2, verso 2, o primera de Juan capítulo... Voy a leerle uno de estos pasajes, voy a leerle el de Romanos capítulo 3, verso 25, dice: Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, y así se demuestra que Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. O sea, este pasaje es importantísimo. Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice: Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Excelente pasaje. O sea, él es también, o sea, Yahoshua o Jesús, como usted le quiera decir, él es el agente del Todopoderoso. Como claramente se puede entender en Juan capítulo 5, verso 30, que dice: yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O sea, este es Jesús diciendo de quién era el plan que él venía a hacer. ¿Ve? Juan capítulo 6, verso 38, ¿qué dice? Dice así: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. No como postula la religión apóstata, que piensa que cuando la gente perece o muere, va al cielo. Eso es no creer en la resurrección, y el apóstol Pablo es claro en 1 Corintios capítulo 15 en cuanto a ese tema. ¿Ve? Dice la escritura que él, que el ungido, el unigénito de Yahweh, pondrá su pie sobre el monte de los olivos, como lo dice claramente Zacarías, en referencia a esto que he dicho, Zacarías capítulo 14, verso del 4 al 5. Dice la escritura que la tierra temblará y el cielo se estremecerá, y todos los confines de la tierra le verán, como lo dice claramente Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11, y también Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Se lo voy a leer aquí rapidito. Dice: miren que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Dice la escritura que todo ojo le va a ver. ¿Ve? Y dice que las naciones de la tierra se lamentarán, como claramente lo dice Mateo capítulo 24, verso 30. El único Dios verdadero, hermano santo, no puede ser burlado. Y esto el apóstol Pablo lo escribe claramente en Gálatas capítulo 6, verso 7. Al aparecerse su ungido, Jesús, o Yahoshua, como usted le quiera decir, los que le rechazaron descubrirán su insensatez, como lo dice claramente Mateo capítulo 24, verso 29, y Lucas capítulo 24, verso 25. La escritura santa dice, hermanos, que Yahoshua emitirá su voz y sonará la trompeta, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. La escritura nos muestra la calamidad que va a oprimir al burlador, pues será consumido, dice la escritura. En Mateo capítulo 13, verso 50, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Si usted lee el contexto de este capítulo 13, se va a dar cuenta. La escritura nos enseña, hermanos, que el hacha, esta es una parábola, esta es una metáfora, que el hacha está puesta. Y los inicuos que se desvelan para obrar maldad serán talados y echados al fuego. Esto usted puede leerlo claramente en Mateo capítulo 3, verso 10. Y como dice Zacarías capítulo 12, verso del 10 al 11, Israel, el pueblo del antiguo pacto de Dios,
Israel mirará al que traspasó, y sucederá como ocurrió con Tomás, uno de los apóstoles del Señor, en Juan capítulo 20, versos del 25 al 28. Ellos que negaron al Mesías prometido en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, ellos, los judíos, ¿ve? Dice la Escritura que en referencia al Padre, ¿ve? No es que Yahushua sea un otro Dios para nosotros, ¿ve? Dice la Escritura, como pasó con Tomás, ellos van a decir, Dios mío, en referencia al Padre Celestial, a Yahweh, por no creer en la promesa, como les dije, de Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Y Señor mío, en referencia al ungido, que los compró por precio, como lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Y también el apóstol Pedro también lo dice en su primera epístola en el capítulo 1, verso 19. Se lo voy a leer. Dice así la Escritura. Sino con la sangre, 1 Pedro capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ve? Así fuimos por precio comprados cada uno de nosotros que creemos en el mensaje que trajo el ungido de Yahweh. De esa manera, hermanos, sabrán que Jesús o Yahushua es la promesa o Mesías que esperaban desde el antiguo pacto. ¿Ve? Como claramente lo dice Daniel capítulo 9, no sé si alguien me lo puede leer, el hermano Henry o la hermana. Daniel capítulo 9, versos 24 al 26. La hermana Leti, por favor. Daniel 9, 24 al 26. Claro. Sí, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la pervalización y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Y al 26 también. Al 26. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un principio que ha de un príncipe. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aleluya. Gracias. Gracias. Está claro, hermanos, está claro que mirarán al que hirieron. Su propia casa, hermanos, sus hermanos. Porque de Judá, como lo dice la Escritura, viene la salvación. Entonces, de esa forma es que ellos sabrán que él fue levantado, fue colgado en el madero, el Hijo de Dios, y se lamentarán, como lo dice claramente Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Pues persiguieron a su rey, hermanos. Y todo esto es necesario, como claramente en estos días yo hablaba en el grupo, que el apóstol Pablo lo escribe en Romanos capítulo 11, cuando habla de que nosotros hemos sido injertados en el olivo, como olivos silvestres, y que no podemos mofarnos, porque si nosotros, le estoy parafraseando lo que dice ese capítulo, si nosotros que éramos olivos silvestres, hermanos, él nos pudo injertar en el olivo, ¿qué más fácil será él injertar a los que eran de ese mismo olivo? O sea, hermanos, era necesario. Dice la Escritura, nos enseña de que ellos, hasta que entre, dice ahí ese capítulo 11, la cantidad hasta que entre la cantidad de las naciones, por decir algo, porque estoy parafraseando, ellos seguirán velados. Y todo esto por
la misericordia del Padre Celestial hacia nosotros, que no éramos ese Israel que Él escogió desde el principio, hermanos. ¿Ve? Ahora sí lo somos. Ahora sí somos parte de ese pueblo de Yahweh. ¿Ve? Dice la Escritura que serán redimidas las naciones que creyeron en Yahoshua y cumplieron las ordenanzas de su instrucción. Hablando del antiguo pacto, de lo que fue antes, ¿ve? De los que no conocieron literalmente a Yahoshua, pero que sabían de la promesa que el Padre Celestial hizo a Abraham. ¿Ve? La Escritura Sagrada nos muestra que Satanás será atado y encerrado en el abismo, para que no tenga parte en el corazón de los hijos de los hombres y estos sean engañados, los cuales vivirán en el milenio. ¿Ve? Lo que nos dice Isaías capítulo, este pasaje es importante, hermano, quiero que lo lea usted, Isaías capítulo 24, verso del 20 al 22, hermano.